Gracias por seguir con nosotros. Nuevamente la crisis penitenciaria es motivo de análisis tras lo sucedido en la cárcel de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, donde hace unos días 6 reos fueron asesinados. Un sistema que se ha calificado como podrido por las autoridades y cuyas soluciones a corto plazo pudieran demandar el trabajo de 2, 4 y hasta 8 años para lograr un cambio. Para el análisis nos acompaña el coronel Fausto Cobo, director del SNAI. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Bueno, coronel, antes de entrar quizás a lo individual, me gustaría hacer el análisis de lo general. Después de lo que sucedió en Quevedo recientemente, usted decía que para entender lo que pasa en las cárceles del país, en ese sistema carcelario, hay que reconocer algo, y es que el Ecuador está ante una amenaza en contra del Estado, ¿no? Que eso es lo que está pasando. ¿En qué basa esa afirmación? ¿Una amenaza? ¿Quién está detrás de todo esto, de este riesgo inminente que se ve reflejado en esa crisis carcelaria? Eso es lo correcto, es lo responsable. Lo que sucede en el sistema penitenciario es el espejo de lo que sucede con el país. Estamos frente a una amenaza que tiene un poder igual o superior al del Estado y que pone en grave riesgo los elementos estructurales del mismo, su soberanía, su territorio, su nación, nuestras familias, nuestros hijos. Estamos frente al narcotráfico internacional, al crimen organizado transnacional, a las bandas y mafias internacionales, también con las bandas nacionales, que son solamente un brazo armado de esta amenaza general que atenta contra el Estado ecuatoriano. Hace 3 días, la Policía Nacional, nuestra Policía Nacional, a la cual hay que darle un aplauso de felicitación, nos sentimos orgullosos, hizo una captura en una sola operación exitosa, 9.5 toneladas de droga, aproximadamente 450 millones de dólares en una sola captura, la segunda en cantidad en el mundo en una sola operación. Ese es el nivel en el cual se encuentra el Estado ecuatoriano. Hace muchísimos años, en el 2008, después de Angostura, Pancho Huerta, quien habla, y otros ciudadanos responsables, anunciamos al Ecuador que estábamos frente a una narcodictadura, a una narcodemocracia, a un narcoestado. Ahora estamos pagando esas consecuencias. Entonces, lo que sucede en el sistema penitenciario es un componente de esta gran amenaza que atenta contra el Estado ecuatoriano. Allí, en el sistema penitenciario, se ha instituido prácticamente una zona liberada, sobre todo en las cárceles grandes, en donde se realizan actividades criminales, son puestos de mando desde donde se ejecutan acciones delictivas, y aquí estamos, dando la cara, siguiendo el lineamiento del presidente Guillermo Lasso, sin tibieza. Ahora, coronel, pero están equivocadas también... las mafias, las vamos a derrotar. Han pasado 13 años de lo que usted mencionaba, ¿no? Usted señaló 2008, 13 años, y ya ahorita la radiografía está hecha. Pero eso no viene también por parte de que, claro, vemos todos los días incautación, cómo se decomisa droga, cómo se incautan armas, pero no pasa también porque no se logra acabar con esas estructuras desde la cabeza, sino que, claro, lo que quizás se peina es lo que está abajo de una cabeza que sigue operando y teniendo las riendas de esta situación, que es lo que genera lo que pasa, usted lo señaló, aquí dentro y fuera de las cárceles. Claro, es que es una amenaza internacional, transnacional, afecta a los intereses de estados importantísimos, y claro, nuestro territorio ahora como base de exportación del narcotráfico, aquí se realizan todas las actividades del narcotráfico, todo el proceso. Acaban el día de ayer de destruir un laboratorio inmenso de procesamiento de cocaína en la frontera norte de nuestras Fuerzas Armadas ecuatorianas. Sacamos fusiles de las cárceles, de las alcantarillas. En Guayaquil están 15,000 personas metidas en una lata de sardinas allí, viviendo y conviviendo con sistemas infrahumanos, y allí un porcentaje
poco porcentaje son los que dominan, los violentos, y ahí están sometiendo al resto de presos. Es realmente un problema grave, pero hay que tener la voluntad de enfrentarlo. Esos pocos logran tener todo el control, más allá de que son una minoría, y usted ya ha mencionado, como digo, usted ha ingresado a los recintos carcelarios, ha visto ya de cerca todo lo que pasa, vimos en Quevedo lo que sucedió, antes en La Tacunga se violaron todas las seguridades, todavía hay privados de la libertad que no han logrado ser recapturados. Ahora este fin de semana una requisa sorpresiva en la penitenciaría del Litoral, y ahí se habla de un problema estructural. Si bien es cierto, lo he escuchado que usted ha mencionado que esto puede tomar cuando se habla de corto plazo, 2 años, pero de mediano 4 y largo plazo 8 para ver quizás un cambio. ¿Qué ir haciendo para resolver ese problema estructural, que es una de las causas también de lo que está pasando ahora? Y como digo, una radiografía que ya el país ya ha escuchado, ya conoce, pero ahora demanda esas acciones para poder comenzar a sentir o ir viendo un cambio. Este es el punto de inflexión. El gobierno nacional así lo ha expresado. Es una gran oportunidad para solucionar el problema, por lo menos del sistema penitenciario. El problema del Estado ecuatoriano es un problema del sistema de seguridad integral, y es más grave todavía porque lo desmantelaron durante los últimos años. Pero en lo que se refiere al sistema carcelario hay que solucionar problemas de infraestructura, de tecnología para suplir la falta de talento humano. Ese cuerpo de guías y de vigilancia es insuficiente, no tiene la preparación adecuada, no tiene el armamento, las leyes no lo permiten. Hay que hacer una reingeniería, explorar un nuevo modelo de administración y gestión. No hay cómo seguir poniendo el dinero del pueblo ecuatoriano en un saco abierto y roto. A mí me están exigiendo y poniendo el dedo diciendo, pero si en un estado de excepción. Primero, no hay estado de excepción. Segundo, no hay estado de emergencia nacional. Estamos simplemente bajo el régimen de una resolución institucional del propio sistema, que lo único que facilita es temas administrativos, no restricción de derechos. Y entonces todo esto hay que cambiar. Este modelo ya no da más. Coronel, yo conversaba con usted cuando recién fue posesionado en este cargo, ¿no? Y ya usted me mencionaba un discurso muy parecido, ya reconociendo que era lo que estaba pasando. Vamos a ver si se pueden puntualizar ciertas cosas. Espacio no hay. ¿Qué tan viable es construir nuevos recintos carcelarios? ¿Pudiera ser esa una solución o no? Hay que optimizar lo que tiene, hay que cerrar algunos por humanidad. Yo les invito al pueblo ecuatoriano para que vayan a la cárcel de Babahoyo. 30, 40 metidos en un cuarto, haciendo ahí sus necesidades. Ya no más. También hay que rediseñar el tema, construir, por ejemplo, una cárcel es imperativo, de máxima seguridad, y una más pequeña pero más exigente, de máxima seguridad, porque ahora ¿qué estamos haciendo? Trasladando a los violentos de un lado a otro, pero al mismo problema. Hay que ponerlos bajo un régimen severo a esos violentos que atentan contra los derechos de los propios presos y contra los derechos del resto de ecuatorianos. Pero no existe este momento. Ahora que usted habla de máxima seguridad, en su momento, pues años atrás se construyó la cárcel denominada La Roca, acá en Guayaquil, y esa fue concebida como una cárcel de máxima seguridad, si es que mal no recuerdo, ¿no? Con un sistema incluso diferente. ¿Es más fácil construir uno nuevo o retomar eso de ahí, quizás adecuarlo y utilizarlo como, por ejemplo, un lugar donde vayan aquellos que son de alta peligrosidad? Hay que hacerlo, pero es solamente para 160 plazas, pero además no tiene las condiciones de máxima seguridad. No se olvide que de ahí se fugaron poniendo explosivos. Entonces hay que conocer de adentro. Hay la gente que me critica y la acepto. Le acepto la crítica en democracia. Aquí está mi asiento, póngase el chaleco antibalas que me da la Policía Nacional y métase a la cárcel. Pero y enfrenten a las mafias. Hoy parecería, coronel, que todos los centros carcelarios van mostrando ser vulnerables, ¿no? Como usted decía, explosivos, violentan la seguridad. No hay tecnología para detectar el ingreso de las armas, no hay cámaras para monitorear el sector. Hay los recursos para hacer una inversión en ese sentido que por ahora se vaya convirtiendo en un apoyo también dentro de todo lo que se necesita para poder reformar este sistema actual penitenciario. Mire, el día de hoy tengo una sesión del Consejo de Seguridad Nacional invitado para exponerle al señor presidente este diagnóstico que lo he hecho en 20 días, pero que también lo he podido hacer por mi experiencia en temas de seguridad de toda mi vida.
pero además allí presentaré las soluciones austeras, necesarias para el corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles pueden ser esas, Si es que no hay esos coronel? Recursos, habrá que optimizar los que tenemos. ¿Cuáles pueden ser esas soluciones que usted ha definido, pudieran encaminarse, sobre todo en el corto plazo, ¿no? Y en el mediano, lo más cerca posible? En los 45 días, 50 días que estamos viviendo, hay que imponer el orden, no hay otra. Y para eso hay que insistir, persistir en el objetivo. Todos estos operativos son parte de la estrategia. Gracias a la Policía Nacional estamos sosteniendo esto. Y también las Fuerzas Armadas, pero la Policía Nacional, sobre todo porque lleva el esfuerzo principal. Persistir, operativos, requisas, traslados, con lo que tenemos, pero vamos a imponer el orden. En segunda instancia, hay que mejorar la infraestructura y los procesos de tecnología que hay que instrumentar, sobre todo en las cárceles grandes, donde son los problemas mayores. Eso en el corto plazo. En el mediano plazo hay que ver el cambio de modelo del sistema, que ya no funciona más. Por ejemplo, explorar la privatización de la parte externa de las cárceles. La Constitución y las leyes no nos permiten ingresar a las cárceles, pero nosotros fijamos qué es interno y qué es externo. Hagamos como Estados Unidos, por ejemplo, en sus instalaciones en todo el mundo. Privatiza con regulaciones fuertes para que se liberen los temas de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, y que podamos controlar el ingreso, cortando la línea de ingreso de los abastecimientos de las armas a los presos que están en las cárceles. Pero eso de ahí puede tomar mayor tiempo, ¿no? Eso va a entrar seguramente en un tema de debate si es que lo aprueban como tal. Hace algún tiempo que conversaba con usted, mencionaba el presidente Guillermo Lasso como una solución liberar a 5.000 privados de la libertad, ¿no? Que se haga esta evaluación de ver quiénes podían salir. Antes usted me decía que nunca se había reunido este consejo, más bien este directorio del SNAI, y que estaban próximos a reunirse con las 6 carteras de Estado que lo integran para comenzar a tomar ya decisiones en ese sentido. ¿Cuánto se ha avanzado desde ese anuncio? Mire, también hay que señalar este tema. El sistema penitenciario tiene 2 niveles. El uno es político, el nivel político, y el otro es el organismo técnico que yo presido. Nosotros tenemos la obligación de traducir el lenguaje político a estrategias. Si ese lenguaje político no existe, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que alinearse detrás de una política pública todo el Estado ecuatoriano, y eso significa las 3 funciones del Estado. No hay que eludir esa responsabilidad. También todos los ministerios y organismos e instituciones que tienen que ver con el problema de la seguridad penitenciaria, de la rehabilitación y de la reinserción. Pero ya no hay que señalar solamente al SNAI. Pero ya tuvieron esa primera reunión, ha habido un acercamiento, esa voluntad de sentarse y conversar y cada uno asumir desde su responsabilidad lo que pudiera hacer en este tema, o todavía ni siquiera se ha dado ese paso. Hoy día, en la sesión a la cual estoy invitado del Consejo de Seguridad Nacional, expondré este problema y estoy seguro, por eso estoy aquí sentado, que Guillermo Lasso, como estadista y como ser humano bueno, tomará las medidas adecuadas y dará las disposiciones para solucionar este tema, que repito, no es la pelea de 2 delincuentes, 3 delincuentes, 6 muertos o 7 muertos. Este es un problema de la seguridad integral del Estado, grave, gravísimo, porque si no tomamos medidas, las cárceles serán áreas liberadas a merced de los delincuentes y de la criminalidad. Si usted lo pudiera resumir, coronel, eso que usted espera se dé hoy, ¿en qué quisiera que se vea traducido para de aquí a, no quiero ser pesimista, ¿no? Pero de aquí en un corto tiempo nuevamente no estar conversando de la radiografía como tal y lamentarnos, sino porque ya usted tiene hecho el diagnóstico. Ya lo que hay que ver es ya una solución que se materialice. Entonces, ¿qué espera usted obtener más allá de ese respaldo? ¿Cómo este de aquí se concrete? Primero, el primer punto ya está. Tengo el respaldo del presidente de la República y de la gran mayoría de ecuatorianos que me conocen, que jamás voy a mentir al pueblo ecuatoriano, sin secretos frente al pueblo.
Y el segundo es obviamente los recursos económicos del pueblo ecuatoriano, que no voy a hacer como hicieron en el tema de la pandemia o de la tragedia en los hospitales. Es decir, que por la emergencia vamos a tirar a un saco roto el dinero de los ecuatorianos. Hay que hacerlo con responsabilidad. Si nos demoramos un poco más, bueno, lo haremos, pero no vamos a dejarnos presionar de los vendedores de tecnología y de todas aquellas mafias, inclusive internas en el SNAI, que tratan de ponernos contra la pared para que compremos esto o el otro. Vamos a comprar buena tecnología si es que tenemos que hacerlo. Pero una tecnología que no sea chimba. ¿Ha recibido usted algún tipo de presiones ahora que usted dice que lo ponen contra la pared para inducirlo a que compre algo y no quizás lo conveniente, coronel? Claro, pues no ve que le estoy diciendo que el SNAI hay una serie de funcionarios extraordinarios, buenos, patriotas, pero también, por eso estamos así. Existen las mafias. ¿Y por qué siguen ahí? Si usted ya lo ha diagnosticado, ¿por qué siguen en el SNAI? No, es que a mí no me presionan, por eso le estoy diciendo. Yo tomaré. Digo, ¿esos funcionarios por qué siguen ahí? Si usted los ha calificado incluso como malos funcionarios. Porque la Constitución del 2008 y las leyes de 14 años les protegen. El SNAI tiene cientos y cientos de juicios. Yo en este mes ya tengo algunos de todos aquellos malos funcionarios que quiere sacarles, y entonces ellos están amparados en los derechos humanos, en la ley ni sé cuánto, en la ley tal y cual. Esa es la tragedia del pueblo ecuatoriano, esa es la tragedia del SNAI, que se refleja, repito, es el espejo de lo que pasa en la sociedad ecuatoriana, sin pelos en la lengua. Así hay que hablar al pueblo ecuatoriano. Y eso pudiera estar de la mano con algo que quizás nos resulta increíble de entender. La semana pasada veíamos el caso de una guía que en mayo fue descubierta ingresando droga al recinto carcelario, 3 meses después ingresando municiones, balas de 9 milímetros. ¿Cómo entender que esa funcionaria que ya tenía un precedente pues continúe ahí y, como vemos, recayendo en un acto ilegal? Porque está podrido, usted lo dijo al inicio, yo ratifico también lo que usted dijo. Es que usted me lo dijo aquí hace un tiempo. Todo, yo también lo he dicho, claro, y lo ratifico, porque la institucionalidad está infiltrada por estas mafias, por el narcotráfico, por el crimen organizado. Una de las estrategias, la más importante, es infiltrar a la institucionalidad, y eso ha pasado en el Ecuador. Y entonces, cuando usted captura un tema como de esta naturaleza, no le meten presa, sino que le regresan, y todavía más con juicio, y tiene que pagar, lo que es un ciclo vicioso. Eso es lo que hay que romper. Eso es lo que hay que romper. Bueno, esperemos que hoy usted pueda obtener ya una puerta abierta para generar esos cambios en la reunión del Consejo de Seguridad, donde usted me ha dicho deposita toda la esperanza para, después del diagnóstico ya establecido, esa radiografía que ya los ecuatorianos conocemos, se pueda ver un cambio en esta estructura del sistema penitenciario. Gracias por haber estado esta mañana aquí, coronel. A usted siempre a las órdenes, Liz. Que tenga un buen día. Con eso aquí, amigos, gracias. Ya despedimos las entrevistas en los desayunos de 24 horas.